Hola, ¿qué tal, amigas, amigos de Sin Maquillaje con Mary Vaca? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro viernes de podcast. Como saben, hoy día tratamos de abstraernos un poquito de la coyuntura política de la que nos ocupamos durante toda la semana para hoy viernes tratar de entrar en el corazón de una persona. Y la persona a la que hemos invitado hoy es Sonia Montaño Virreira. Ella es una especie de conciencia de nuestra sociedad, porque siempre nos recuerda lo que debemos hacer, cómo estamos avanzando en derechos, lo bien que lo estamos haciendo o lo mal que lo estamos haciendo en democracia, en gobernabilidad. Sonia, bienvenida, buen día. Ya, Mary, gusto estar contigo. Gracias por esa generosa presentación que por supuesto no la merezco, pero que la agradezco mucho. No, pero yo creo que se ha quedado corta, porque Sonia es socióloga de formación, es feminista por convicción, ha escrito libros, textos, informes, es experta en gobernabilidad, democracia, igualdad de género. Ha trabajado no solo en Bolivia, sino en América Latina y para América Latina y por la igualdad entre hombres y mujeres. Es columnista de varios medios y, como les decía al principio, hoy vamos a tratar de explorar en su alma. Sonia, ¿cómo te sientes después de todo lo que has aportado a la sociedad? ¿Sientes satisfacción, plenitud por eso? Mira, yo tengo 73 años y en el último tiempo he estado pensando que cuánto uno vive tanto, ¿no? Cuando yo era chica apenas había teléfono y ahora vivimos en la época de las redes. Entonces siempre hay algo pendiente. Normalmente soy una persona curiosa, pero hay momentos también en que ya no quiero saber más. Entonces, no te puedo decir si me siento plena o bien. Creo que estoy motivada porque yo soy una de las personas que siente en este momento, a mis 73 años, que estamos en un camino difícil, pero hacia la recuperación de la democracia plena. Yo nací en la época del MNR, en mi familia no había políticos, pero mi papá era así contra la política siempre. Mi mamá era más inquieta y con más ideas en la cabeza en materia política, pero la verdad es que no se puede una abstraer de lo que está pasando en el país. Y entonces hay momentos en que me agarra la desesperación y digo, ¿qué nos pasa, no? Pero luego siento que sí, hay que seguir adelante y la salida electoral, digamos, ahora me parece una cosa buena. Eh, me enoja mucho la impaciencia de la gente, la conspiración y todo eso, seguramente vamos a hablar después, Sí, pero así es la vida, exacto. así es la vida. Y lo bueno, Sonia, es que tú canalizas todo eso produciendo, porque sigues escribiendo tus columnas, sigues escribiendo libros, sé que estás escribiendo libros, vamos. Entonces, no dejas de producir. Sí, bueno, escribí quizás algo que tú no sabes, yo quería ser periodista de niña, de chica, Ah, no, pues, y pero tengo un par de hubiera reportajes sido la periodista. O sea. de, que trabajé voluntariamente con una gran amiga mía, Delia Sologuren, en el periódico Hoy, en la revista Enfoques, que dirigía Cucho Vargas y donde trabajaba el Gato Salazar y el Pachi Escarrunza. Perdón, pero entonces sí ha sido periodista, Sonia. Sí, nos mandaban a hacer reportajes, hice uno con la hija de Banzer, Ujú. y como yo en ese momento ya estaba con la cabeza llena de ideas políticas, miraba la casa y decía, no, es que por aquí vamos a secuestrar a Banzer. Es decir, era esa época de ya te contaré algo de lo que yo he salido, pero sí, yo tuve una militancia política muy joven. Ajá. Entonces, en esa época tenía siempre esta doble vida de buscar la vida pública, el periódico, pero no dejar de pensar que
había que hacer la revolución y que la revolución estaba a la puerta de la esquina. Bueno, mira cómo me ha quedado el cuerpo después de tantos años. Claro, de hecho, cuando le dije que me mandara un punteíto, dice, yo quería ser el hombre nuevo, en referencia a la revolución, Yo quise obviamente, durante pero muchos mira años cómo ser el estoy. hombre nuevo. Y entonces, esa época, digamos, fue un episodio de mi vida que me hizo muy feliz porque entrevisté a doña Rosa Lema, a Lidia Gayler, y espero que alguien que me esté escuchando me pueda ayudar a encontrar los archivos de la revista Enfoques porque no tengo nada. Y el otro episodio de periodismo que hice, más o menos, fui corresponsal de FEMPRES, que FEMPRES era una revista feminista latinoamericana muy interesante, que lamentablemente se ha cerrado justamente porque ya era difícil compatibilizar con los nuevos medios, pero ahí también hay esa colección la tengo completa y estoy tratando de escribir algo sobre eso. Pero qué maravilla. Entonces, esa es como una de las betas que yo he tenido explorado. Y por supuesto, cuando ya estábamos en el CIDEM, que fue el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer, abrimos un trabajo de investigación, hice la primera bibliografía de la mujer boliviana en equipo. Casi todas las cosas que he escrito, Mary, salvo algunas sobre derechos humanos, gobernabilidad o democracia, en general han sido trabajo en equipo. Yo me acostumbro, yo no soy una académica, en realidad lo que yo he escrito siempre ha sido pensando en las políticas públicas. Soy de las feministas que creen en el Estado, ¿ya? Yo desde pequeña, desde joven, pensé que si alguna idea una mujer podía tener era para cambiar la situación y solo se cambia cuando tienes el poder político, la democracia, etcétera. Entonces, para mí hay ese vínculo entre las ideas, el pensamiento crítico, pero al mismo tiempo la necesidad de acomodarte a la realidad que es la política pública. Claro que sí, vamos a hablar de todo eso, Sonia, pero ahora quiero llevarte hacia atrás, quiero llevarte hacia tu infancia, que nos cuentes en qué contexto te has criado, cómo recuerdas esa niñez, esa infancia. Bueno, yo fui una niña muy mimada. Mi padre tenía una foto mía en su billetera y siempre andaba mostrándole mi hijita, mi hijita. Y mi mamá, Mira, yo fui, ahí está. sí, mi mamá fue una mujer que harías otro podcast con la vida de mi madre. Ella ha sido una mujer extraordinaria. Somos una clase media, yo siempre digo, más descendente que ascendente, pero mis padres hicieron un gran esfuerzo para que yo estudie en el Instituto Americano. Entonces no puedo decir que en ese momento era menos descendente que después, ¿no? Mi familia valoraba mucho la educación y yo estudié en el Instituto Americano, que en su momento fue un colegio pionero, laico, donde tuve compañeros de curso maravillosos. Y como dicen, hazte de fama y échate en cama. Como yo era muy mimada, entonces era muy buena alumna también. En toda la primaria era así en el cuadro de honor. Y después ya échate en cama porque ya en secundaria fui más traviesa, desordenada, pero tenía fama de buena alumna, así que salí bien adelante. Ujú. Eh, Salí bachiller el año del golpe de Banzer y yo tengo unos gratos recuerdos de ese momento porque eh, el colegio se cambió de nombre, entonces el Instituto Americano dejó de ser tal y se llamó Instituto La Paz, lo cual fue un atrevimiento. La mitad de los padres de familia estaban furiosos. Claro. Y me acuerdo que con un grupo decidimos que no íbamos a ir a la fiesta, no queríamos ni toga, ni birrete, ni nada. Y de hecho, un grupo de compañeros no entraron a recibir diplomas y yo entré, pero con minifalda y polera roja, con mi papá que me llevaba en su mano. Él me quería tanto que yo creo que él me aceptó todo en la vida, ¿no? Pero
Y ahí empezó, me imagino, tu rebeldía, tu conexión con las ideas diferentes. En el colegio, porque al colegio iba Marcelo Quiroga Santa Cruz a dar charlas. Estaba el Fernando González, que fue mi profesor de sociología, el pastor Aníbal Guzmán. Había una mezcla de teología de la liberación con el único libro que en esa época yo me leí, que era el Diario del Che. Lo leíamos al derecho y al revés. Entonces, fui fruto del tiempo que nos tocó vivir. Me acuerdo que no fui a asaltar el motel porque no me dejaban salir de mi casa, pero me fui al baile de los debutantes, que había una cosa que iban todas las chicas bonitas con modelos al Club de la Paz a festejar sus 15 años, y ya en esa época a mí me parecía que esto era una cosa horrible. Entonces yo fui a una manifestación contra el baile de las debutantes. Después ya abandoné ese tipo de cosas y efectivamente en ese tiempo, como mucha gente de mi generación, yo hay cosas, Mary, de las que probablemente diga imprecisiones, pero yo aparecí militando en el ELN y como era una persona absolutamente legal, pública, jovencita, eh, entonces me mandaban a hacer todas las tareas, desde robar carnets hasta robarme sellos del Ministerio del Trabajo, todo en función de hombre nuevo por el cual estábamos luchando. ¿Qué año era eso, más Eso o era menos? el año 70, 71, ¿no? Claro, 70, o sea, en pleno golpe. Ya después del golpe, eh, yo hacía de correveidile para avisar, vino la represión y el año 72, o sea, muy pronto, mi experiencia dentro del ELN fue curiosa porque caí detenida, eh, y luego de unos pocos meses, mm, yo firmé una carta haciendo un llamado a no participar más en la lucha guerrillera. Y esta carta de la que hay algún registro, fue un episodio muy duro en mi vida porque eh, salí de la cárcel, hice una denuncia sobre las condiciones de tortura en las que yo había estado, había sufrido varias violaciones por parte de los tiras, una violación con presencia de mujeres, la Paquita y la otra que ni Marta creo que perdón, Sonia, presenciaban. estamos hablando de violación sexual. Sí, Has sufrido, sí, yo leí eso en una columna tuya y sí. me pareció tan valiente ponerlo así en una columna. Obviamente, más de 50 años después, hablar del tema, no sé cómo lo asumiste para hacerlo público, pero volvamos a ese momento, Sonia. Sí, lo conté porque hubo mujeres más valientes que yo que denunciaron situaciones semejantes, no las mismas. Yo salí en realidad de la cárcel después de 4 o 5 meses, creo, gracias a primero esta carta en la que yo firmé pidiendo que por favor no se metan en la política más los jóvenes y que estudien alguna cosa así, que fue algo que yo creo que fue más duro que la violación, porque negarte a ti misma y hacer un llamado en un contexto donde están matando gente, están persiguiendo, me ganó el odio de muchas compañeras con las que hoy soy amiga y yo me he abrazado de nuevo, pero fue muy difícil. Entonces salí del país y en Lima, eh, ahí te cuento realmente el papel de mi mamá, siempre vendió un terreno, yo pude salir del país, llegué a Lima, estaba Velasco Alvarado y en Chile estaba Allende, Ujú. y en el Perú, César Hildebrand, que es un periodista hoy muy conocido, en esa época también era director de Caretas, me hizo una entrevista donde yo conté todo el episodio de la violación. Obviamente esa nota está también en algún lugar de la humanidad, pero
Cuando llegué, entonces empezaron a molestar a mi mamá aquí. Ya anteriormente mi familia había tenido que sufrir algunos de la persecución, pero cuando llegué al Perú me dijeron, tú no puedes estar. Me alojé en casa de don Amado Canelas, que era un movimentista muy padre de un compañero de curso, y me mandaron casi de escape de Lima a Chile, porque ahí había Allende y estaban los exiliados y todo eso. Llegué yo a Santiago el año 72 también. Estaba muy inestable, ya se hablaba del famoso Tancazo. Ahí fui recibida por una parte de los exiliados, pero mi primer encuentro con miembros del ELN fue en el exilio de Chile. Yo salí a Holanda, exiliada, y quiero contar este episodio porque creo que forma parte, después te voy a contar las cosas bonitas, pero de las cosas tristes, yo llegué a Holanda y había una compañera que había estado también detenida, que estaba ahí exiliada, y me dice, pero tú no eras del ELN, me dice, porque tú no tenías arma. Y yo dije, claro, pero en la cárcel me trataron como si tuviera guerras y bombas y todo, o sea, hubo esta gran paradoja entre que por un lado tú te comprometías políticamente, te adherías a ciertas ideas, pero era un enfoque militarista y guerrillero, entonces tú tenías que o tirar una bomba, que yo no lo había hecho, o matar a alguien, o secuestrar a alguien. Yo no había hecho nada de eso, pero a mí en Bolivia la de Zamora y todo lo que fue la política fue algo habrás hecho, ¿no? Es decir, si estás como parte del ELN. El ELN en esa época estaba ya muy infiltrado, entonces la persona con la que yo trabajaba políticamente, que es un señor que se llama Coco Balbián y que debe estar en algún lugar del Beni impune, porque después fue parte del ADN, el que me capacitaba políticamente y que después me tomó presa él mismo y después fue el responsable de muchas de las cosas que me pasaron. Él está libre, ¿no? Ese es un tema que hay que hablar porque ¿Quién es realmente... él? ¿Quién era? No Coco sé. Balbián era un infiltrado, él era un miembro del ELN, pero se dio la vuelta y empezó a trabajar con el gobierno. O sea, era tu amigo, era gente conocida Era tuya, de claro, confianza. bueno, sí, era una relación clandestina y política, pero efectivamente de la mayor confianza. Él también fue el responsable de la muerte de Enrique Ortega, un ingeniero que era dirigente de una de las fracciones del ELN y que sigue impune. O sea, la Comisión de la Verdad no ha sido capaz ni siquiera de identificar a los verdaderos responsables, como después ha habido tanta represión y tantas cosas en Bolivia, ya lo que pasó en la época de Banzer parece peanuts, o sea, es nada, Claro. porque nadie está interesado, todavía no ha habido una reparación siquiera. Yo no hablo de reparación económica, pero de un reconocimiento de lo que nos había ocurrido en ese tiempo como país a muchas mujeres. Entonces, tú no eres Elena y tú nunca tuviste un arma. Y yo digo, claro, yo Qué nunca tuve un duro, porque arma, pero me trataron como si hubiera tenido para de Zamora y para... cuando dices eso, que en la cárcel te trataron como si, si hubieras tenido un arma, ¿qué te hicieron en la cárcel? ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, yo ya estaba clandestina, ya estaba oculta, mucha gente que ya se ha ido, pero todavía gente que vive me ayudó y me acogió mucho en casas de amigas, parientes, en fin. Eh, Me habían organizado la salida por la Embajada del Perú y por algún motivo mi mamá decidió que eso no era seguro, y me arreglaron un asilo en la Embajada de Argentina. Era el momento en que todavía estaba la Isabel Perón y López Rega muy fuertes en Argentina, pero no había habido el golpe. Entonces supusieron efectivamente que yo podía tocar la puerta, que a una tal hora iba a ir. Llego a la embajada argentina en la calle Aspiazú
Toco el timbre y no me abrían. Y vuelvo a tocar y en la acera del frente estaba una vagoneta Brasilia azul donde estaba Coco Balbián y dos tiras, les llamábamos en esa época, que se salen y me detienen y me llevan. Ya habían detenido a mi hermano hasta que yo me presente. Y después, bueno, los vejámenes, quiero decir, yo estoy viva, ¿ya? Y en esa época mataron a muchos, sobre todo de los militantes que habían sobrevivido a Teoponte, muchas compañeras que hacían parte de la organización para hacer la típica cosa que hacen las mujeres en los movimientos guerrilleros, que es ser la infraestructura. Y estuve desaparecida, creo que como 2 meses, en una casa de seguridad en la Villa Copacabana. Estuve un tiempo en la Dirección de Orden Político, que era en la Plaza Murillo. Después me llevaron a Chocalla porque entre medio había sucedido esto de la violación en una casa de seguridad que quedaba en Cotacota. Eso ahora son unas casas muy bonitas. Eran casas de seguridad que habían expropiado al ELN y que se convirtieron en lugares de tortura. Y ahí, para que veas el grado de ingenuidad que había cuando me torturaban los tipos, ¿y por qué te metiste en esto? Y yo decía, para que no haya gente como usted. ¡Pah! O sea, peor, o sea, Claro, era te daban peor. el doble. O sea, no, O sea, qué terrible. después cuando hice hay muchas cosas que yo ya me río porque yo, gracias a Dios, he podido hacer una terapia a lo largo de mi vida por varios otros motivos también, pero claro, nadie me enseñó que cuando estás frente a un torturador, tú no te peleas con él, ¿no? Tú cierras la boca y lloras, pero no, yo no quería. Entonces, después ya libre de todo esto, fui violada y una mujer que era secretaria del Adet Zamora, una señora de Tarija, creo que se conmovió conmigo. Después de eso me llevaron a una casa aquí en la Hermanos Manchego, que cada que paso no me acuerdo cuál casa era, pero donde me tenían sola con un tira, y esta mujer creo que se condolió de mí. Le agradezco si vive todavía, porque nunca la he encontrado. Ella me gestionó que me lleven a ver al doctor Asbun, Juan Asbun. Juan Asbun era el médico que trabajaba con el Ministerio de Gobierno y fue el que firmó certificados de defunción falsos, indicando que los muertos por bala y que los habían asesinado habían muerto en combate, una cosa así. Son unos típicos certificados de salud. Este hombre yo no sabía, por supuesto, cuando llegué y le conté que había sufrido estas violaciones, me dijo, ¿y tú eras virgen? Me dice. O sea, Entonces, ¿qué tiene que ver? imagínate. Ahora preguntamos qué tiene que ver. Claro, en ese momento yo no recuerdo qué le respondí, la verdad que no recuerdo, pero la pregunta me ha quedado grabada, ¿no? ¿Cómo no? Entonces, yo salí de la consulta con Asbun y me llevaron a Chocalla después. En la Chocalla ya estaban más mujeres, ahí me acogieron, me acuerdo compartía la celda con Delfina Burgoa, de 20 Villas, una mujer maravillosa que fue la primera que fundó la Asamblea de Derechos Humanos. Ella, le decíamos la abuela porque era la mayor de la celda y una mujer que me dio a mí mucha fuerza, también en el cielo estará doña Delfina con mi hija, pero ella fue una persona que, volviendo ya a la cárcel y con todas las otras compañeras, obviamente nos dedicábamos a leer la Atalaya o algún librito que circulaba por ahí. Este
fue un momento muy duro. Salí como consecuencia de esta carta que te digo, Esa y- carta, Sonia, fue casi como sería ahora un juicio abreviado, cuando admites culpa, digamos, y en este caso sí, ya no hagan problema, ya no tomen sí. armas, ya. Pero ahora entendemos, creo mejor, que un juicio abreviado es eso, lo haces cuando no tienes condiciones para defenderte. Lógico, Pero en ese momento había que ser valiente, había que ser muy fuerte, había que ser como la Tania, como, claro. ¿no? Entonces, Los referentes eran muy el estereotipo era otro diferentes, claro. y efectivamente eso para mí significó un gran sufrimiento, pero creo que alguien el otro día decía, el trauma no desaparece. Yo creo que el trauma, cuando tienes condiciones, y yo después de eso salí al Perú, hice la denuncia, salí a Chile. eh, en Chile estaba el general Torres, todavía vivo, y el general el hijo del general Torres era mi compañero de curso. Entonces me acogieron no en su casa, pero se preocuparon mucho de mí y el general me dijo, Sonia, tú te tienes que ir, estás muy mal. Yo, claro, y además he debido estar con mi cabeza o mi cuerpo mal, porque todos me tenían pena. Y los amigos. Entonces, el general Torres me dijo, hemos arreglado con el Consejo Mundial de Iglesias y te vas, antes del golpe, que él todavía se quedó. Entonces yo salí exiliada con ayuda del Consejo Mundial de Iglesias hasta Ginebra. Y en Ginebra llegó un señor brasilero, era del Consejo, y me dice, ¿y tú qué vas a hacer aquí? Suiza es horrible, me dice, ¿qué va a hacer una boliviana? Y yo digo, bueno, es que no, ¿y no conoces a nadie de otro país? Y yo le digo, sí conozco a alguien. Esta es otra historia entrañable de mi vida, porque mi mamá siempre había sido muy abierta en la casa. Entonces, yo fui de intercambio un año y vino a mi casa, vinieron varios, pero vino en particular Gilbert de Goede, un holandés que vivía y que mi mamá al salir de Bolivia me dio, se me dijo, por si acaso, ahí está el teléfono del Gilbert. Y entonces a este brasilero le digo, mira, yo tengo un amigo de intercambio En Holanda. En Holanda y le di el teléfono. Y este señor lo llama y le dice, tengo aquí a mi lado a una señorita, chica, que se llama Sonia Montaño y ella no puede quedarse aquí, ¿qué va a hacer? Y no la puedes recibir. Y él le dice, pero inmediatamente que Pero, se venga ya. claro, pero Sonia, vamos a hacer una breve pausa en la charla porque tenemos que ir a un pequeño corte. Enseguida vamos a volver porque queremos saber qué hiciste en ese exilio, cuándo volviste, porque además les adelanto, amigas y amigos, que no fue su único exilio, tuvo un segundo. Así es que enseguida volvemos. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Paquetes diseñados para ti, desde 70 invitados en adelante, organización completa y detalles que marca la diferencia. Más información al 715 55 170.
Estamos de regreso en el viernes de podcast charlando con Sonia Montaño. Sonia, te fuiste a Holanda entonces. Me fui a Holanda y ahí eran los tiempos en que ser refugiado en un país europeo era eh, un derecho. Me dieron asilo político. Ya para entonces habré tenido 19 años. Hice un año de periodismo también. Siempre has andado rozando el periodismo. Rozando, sí. Y después, claro, me escapé porque en ese idioma era muy difícil. Lo más importante de Holanda para mí, Mary, fue, había muchos, ya había habido golpe en Argentina, golpe en Chile, había exiliados del Uruguay, en fin. Entonces, fue el descubrimiento de que éramos América Latina. Y entonces, a partir de entonces yo empecé a comparar lo que pasaba aquí, lo que pasaba allá. Y más aún, tuve dos amigas que marcaron también mi reflexión política, que fue una muchacha de Irán, que escapaba del Shah de Persia, era favorable al Ayatollah, y una amiga polaca que fue del Solidarnosc, que era muy católica y que era anticomunista de verdad. Y estudiábamos holandés juntas, nos hicimos amigas y nos quisimos mucho porque nos dimos cuenta que las tres, viniendo de tres países que ni se conocían, habíamos experimentado la represión, el lugar de la mujer como un lugar muy particular para todas las mujeres que están en política. Y para mí fue descubrir que las mismas cosas que hacía Banzer las hacía el Shah o las hacía el Partido Comunista, me abrió la cabeza y yo pensé ahí que realmente todo lo que era la guerrilla y el militarismo, y eso era un suicidio político. Y la otra beta que para mí fue importante era la Casa de la Mujer. La Casa de la Mujer en Ámsterdam era una casa bellísima, antigua, donde estaban todas las feministas que eran como bichos raros para mí. O sea, yo decía, estas mujeres, todas que festejaban el lesbianismo, que dormían unas con las otras y se besaban y bailaban y asistían a todas las acciones en favor de, por un lado, contra el apartheid en Sudáfrica y por la revolución, sobre todo chilena, pero también como, la boliviana también. Siempre Bolivia estaba como un país menos relevante en el escenario político y a mí siempre me irritaba eso. Y ahí entonces, sucede tu encuentro con el feminismo ahí entonces sucede y que marcaría toda tu vida. Ahí sucede el encuentro con el feminismo, de verdad. Yo volví el año 78, cuando ya se estaba recuperando la democracia aquí. Vine con un pasaporte que no era el mío, entré justo días antes de que haya la amnistía, y ahí fue algo interesante también, porque mis hijos son de la dictadura unos y la Lucía, mi menor, nació en la democracia. Entonces para mí también había ese símbolo. Fundamos el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer, que fue uno de los primeros ONGs feministas. Ya ahí mi ruptura con la izquierda radical militarista fue total y me dediqué buena parte de mi vida a trabajar en el Alto. Yo trabajé 9 años en el CIDEM, haciendo un programa de salud, un servicio legal, y después un trabajo de investigación. Creamos un centro de documentación de la mujer que ahora está en la universidad. Fue una etapa muy, muy linda hasta que, bueno, vino el golpe de Natush. Ese golpe significó un quiebre duro, tuvimos que estar ocultos. Y después vino el golpe de García Meza.
García Mesa, ahí yo ya tenía una hija y Gabriela, mi hija que salió, fuimos a la Embajada de México, la Embajada de México estaba repleta de gente y como yo ya había estado en Holanda, el embajador de Bélgica, que era como un país hermano, me recogió y me llevó a la Embajada de Bélgica hasta que pudimos salir al segundo exilio del que tú hablabas. Déjame entender por qué ese segundo exilio. Tú habías dejado tus izquierdas, Yo había dejado mis... pero era como que perseguían a todos los diferentes. Claro, no, y además porque yo ya no tenía una actividad política en la izquierda radical, pues yo había sido candidata a diputada con Marcelo Quiroga en algún momento. Teníamos un pequeño taxi partido con algunos amigos trotskistas. Todavía no voy a desclasificar los nombres porque será ellos que les toque hacerlo, pero teníamos una actividad política no radical, pero al García Mesa eso no les interesaba y además había mucho miedo. Yo creo que además era una forma de asumir la responsabilidad y evitar más dolor a la familia, ¿no? Era una mezcla de toda esa cosa. Y por eso saliste a tu segundo exilio. Sí. ¿Y en qué momento, Sonia, tú te conviertes en un referente latinoamericano en el feminismo, en la defensa de los derechos? Porque tú fuiste una altísima autoridad en la CEPAL. Sí. Bueno, el primer momento fue, como te digo, el trabajo en el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer. Ahí trabajamos por los derechos reproductivos y en esa época se tejieron muchas redes. Fue el tiempo de los encuentros feministas, muchas acciones sociales, populares. Es el tiempo en que entendimos que había que usar la palabra para el cambio. En ese momento yo ya conocí mucha gente en otros países. Y dentro del CIDEM decidimos que había que hacer algo para cambiar la política. Entonces, con ayuda de un invitado que tú tuviste hace poco tiempo, Manuel Contreras, que trabajaba en UDAPSO, Bolivia estaba negociando la deuda externa en el Club de París. Y Manuel, a quien yo no conocía muy bien, pero me dice, mira, ustedes pueden hacer una propuesta para hacer un programa de género. A mí se me abrieron los ojos así, le dije, de acuerdo. Entonces, mientras ellos conseguían unos fondos del gobierno sueco para que nosotras armamos un equipo nacional, hagamos la primera propuesta de políticas de género. Estaba Rosario Parzo Amora, aquí quien acaba de fallecer, dirigía el ONANFA. Otra vez tengo que decir que yo tuve una muy grata relación con ella, nos abrió las puertas. Entonces hicimos un libro que se llamaba Invertir en la Equidad, que me llevó ya a conocer otras experiencias, no solamente de la sociedad civil, sino de los gobiernos en otros países. Había una red de ministerios, mecanismos de la mujer, ahí me conocí. Cuando sube Tuto Quiroga, después del primer gobierno, bueno, y eso se llevó al primer gobierno de Sánchez de Lozada. Donde fuiste una secretaria de género, subsecretaria de género. Fui la subsecretaria de... ¿Has visto el primer cargo relacionado con el tema de la mujer en el Estado boliviano? Sí. Me imagino. ¿O había antes, bueno, hubo oficinas de la mujer antes. Pero con el enfoque, pero con este enfoque fue efectivamente el primero y fue... ahí hicimos la primera ley contra la violencia, los servicios legales. Poco tiempo, yo creo que no me toca a mí echar flores, pero sí creo que fue un trabajo pionero y que estableció parámetros de cómo podías hacer para que todas las políticas públicas, no solamente las de la mujer, sino todas tengan este enfoque de derechos humanos, de igualdad de género, etc. Fue un tiempo con gente que hoy la veo en
distintos lugares del país y me da mucha alegría porque realmente otra vez hay esa cosa del equipo con el que trabajamos. ¿Qué te puedo decir? Eso me llevó, cuando subió Tuto Quiroga, yo en realidad ya no estaba en la subsecretaría y estaba medio desocupada. Hacía investigaciones, fui a trabajar al Ecuador, pero tenía 3 hijos y no tenía 3 maridos ni uno. Entonces había que mantener la familia y empecé a buscar. Me habían conocido en la CEPAL en una conferencia a la que fui y me mandan un mensaje, un correo electrónico, me parece, diciendo, hay un puesto disponible, ¿por qué no te presentas? Y me presento y pasaban los meses y nada, yo seguía trabajando aquí y por allá, hasta que el 99 me llega que había sido, me invitaron a una cita, una entrevista, y me gano el puesto. Agarro los 3 chicos y me voy con ellos a Chile. He estado 15. Ahí era la sede. Es la sede de la CEPAL. Era una oficina de 3 personas, muy queridas, pioneras también ellas. Y yo tuve 15 años ahí, que fueron efectivamente un salto, donde yo pude aprovechar 2 capitales que tuve. La idea esta de que el mundo era más que Bolivia, que tú podías mirar y comparar y aprender. Y la otra cosa, que tú tenías la posibilidad de construir instituciones, conocer desde El Salvador hasta Chile, pasando por Argentina, Brasil. Es que eso fue de una riqueza muy grande y entonces se fue agrandando. La pequeña unidad que tenía la CEPAL se convirtió en una división que tenía la misma jerarquía que las otras divisiones. Hicimos trabajos en tema de la crisis económica, desarrollo sostenible, o sea, fue un aprendizaje muy grande que me permitió, bueno, hasta que me jubilé ahí, que me quedé 15 años, fui por 3 años y me quedé 15. Qué lindo, pero... Y o sea, aquí me tienes de vuelta. No, y quiero ir ahora sí a una breve pausa nuevamente, pero quiero decirles que luego vamos a hablar con Sonia sobre temas familiares, porque obviamente ahí hay mucho que contar. Ella ha tenido 3 hijos, pero además hay una historia de dolor que contar en torno a su familia. Así es que permítanos esta pequeña pausa y enseguida vamos a volver. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Paquetes diseñados para ti, desde 70 invitados en adelante, organización completa y detalles que marca la diferencia. Más información al 715-55-170.
Estamos de regreso conociendo a Sonia Montaño a profundidad, tratando de ingresar en su corazón, y yo creo que sí lo hemos hecho hasta el momento. Sonia, quiero que nos hables un poco de tus hijos. Me contabas que has tenido 3 hijos, hasta donde habíamos llegado tenías uno, pero nacieron 2 más. Sí, tuve 3 hijos, tengo 3 hijos, Gabriela, Miguel y Lucía. Cada uno, ya soy abuela, tengo 4 nietos, 4 chicos hermosos, y son los que en este momento realmente me comprometen a que ojalá ellos algún día sepan quién fue su abuela, cómo No, quise a seguro. sus padres y todo eso. Gabriela es profesora de inglés, vive en España, tiene 2 hijos, Amaru y Guaira. Y Miguel está casado aquí, tengo 2 nietos, Manuel y Felipe. Muy bien. Este, Lucía fue la más pequeña, hace 9 años que, 2021, Cinco, sí, 5 años. 5 años. 2021, mi mamá es la que se ha ido hace 9 años, que mi mamá quería mucho a la Lucía. Bueno, la Lucía fue nuestro regalo para todos, fue así La más chiquita, la más chiquita, la más artista. la más traviesa. Y sabes, lo mejor que tuvo la Lucía es que era muy impulsiva y renegona. Entonces ella se peleaba con todo el mundo, con los que el resto de la familia no queríamos pelear. Pero nos ha reivindicado con los micreros, con los policías, con la gente que era falluta. La Estamos Lucía viendo era las así, imágenes. ay, mira, tan linda mi hija, sí. Y le decías Cusilla, ¿por qué le decías No, Cusilla? ella se ha puesto el nombre de Cusilla porque ella estudió diseño gráfico, pero después se metió al diseño de moda. Ese es su primer barbijo que lo hizo en plena pandemia, que fue la época que también ella se fue. Y ella buscó el nombre de Cusilla, o sea, quería hacer algo como boliviano, había venido a Bolivia a trabajar, a ver telas y modelos y todo, y decidió ponerse el nombre de Cusillo, y preguntándole a su tía que había Cusillo en femenino, y le dijo que sí, que había Cusilla, y entonces ella se puso ese nombre. Y obviamente estamos hablando en tiempo pasado, amigas y amigos, porque dolorosamente la Cusilla falleció el 2021. Sí, Y fue tal vez el momento más doloroso de tu vida. sí, no, es que No. no hay nada como la pérdida de una hija. Yo he perdido a mis padres, pero la hija es la hija, ¿no? Es parte tuya, y yo la tengo muy cerca todo el tiempo, y cuando pasan cosas buenas, por ejemplo, a ella le gustaba mucho comer, y como al final ella tuvo un cáncer que luego le cortaron 40 centímetros de intestino y ahí ya no podía comer. Pero lo último, me acuerdo de una foto que quizás era muy linda, porque nos fuimos a hacer el último examen a Buenos Aires, donde ya dijeron que no había más remedio. Llevó la enfermedad durante 5 años, pero nos fuimos a pasear, y en la bajura de Buenos Aires ella se comió un bife chorizo, que era algo así como, ¡ay, qué rico!, ¿no? Y Lucía fue una niña de su tiempo, era más chilena que boliviana en un cierto punto, porque había llegado muy niña ahí. Ella amaba a Gabriel Boric, a toda la izquierda chilena, y aquí no podía entender que el Evo Morales, porque sus amigos le decían, pero Evo Morales es igual, ¿no? Y ella no podía explicar, porque no era política, nada, pero se enojaba. ¿Cómo no van a entender que no es lo mismo, ¿no? Estas contradicciones, que otra vez era como ver que el Partido Comunista y la derecha podían ser lo mismo. Ella fue asimilando valores, dedicó su vida al arte, ha hecho cosas muy lindas. Yo voy a volver a ver si hacemos una exhibición de las cosas que todavía ha hecho. Te me han dado
videíto. Lucía fue la que más, ella nació para ser linda. Y fíjate que Lucía nació con el labio leporino. El día que nació con el labio leporino, paladar, tuvo buena atención médica y ella se ocupó de ser linda física y emocionalmente. Para ella sus ojos, su nariz, su boca, su comer, todo fue importante. Digamos, yo entiendo muy bien la importancia que ella le dio a la estética en su propio cuerpo. Y en el arte. Y en el arte. Yo la conocí, de hecho, en una exposición en el Café Típica del 6 de agosto, recuerdo clarito, sí. Sus obras llenas de color, llenas de vida. Ella se produjo a sí misma y produjo arte y produjo grandes amistades. Yo cuando voy a Chile me encuentro con un amigo que ella tuvo y me dice, es que no había... La otra cosa que todos recordamos de ella es su risa. Era la risa más hermosa, más abierta, más emocionante, y todos la recuerdan por eso, porque era muy chistosa, contaba chistes y era pícara y era linda, muy linda mía. Bueno, Sonia, yo sé que tú eres una mujer resiliente, que te has sobrepuesto a las peores historias de las dictaduras y que también eres capaz de sobreponerte y de convertir ese dolor en letras, en historias. Y estás escribiendo un libro ahora sobre Lucía. Estoy escribiendo un libro que primero pensaba mirar las agendas y los diarios de mi hija, que son muchos. Y yo decidí que no voy a hacer eso, que voy a usar solo mi memoria, porque alguien me hizo entender que uno tiene que respetar la intimidad de los muertos. O sea, uno como madre no tiene derecho a tocar lo que era de ella. Yo estuve muy tentada de leer sus agendas, sus libros, sus notas, para ver en qué rato se estaba enojada conmigo o qué había... Y después dije, yo no tengo, porque si ella no compartió conmigo, es por algo. Es porque no quiso y yo quién soy para ahora vulnerar su intimidad. Entonces he dejado eso y ahora estoy escribiendo sobre ella, pero de mi memoria, de lo que yo sé de ella, de lo que yo quiero de ella y no sé qué saldrá, ¿no? Vamos a estar expectantes porque queremos leer esa historia, seguramente va a ser entrañable, amorosa como lo eres tú. Nada, en los últimos minutos hablemos un poquito sobre cuánto hemos avanzado o estamos retrocediendo. Tú eres una analista política absolutamente aguda, lúcida, como pocos, y lo digo así en genérico, pero quisiera que me cuentes sobre eso. Uno, sobre el tema mujer y dos, sobre el tema democracia, que son, diría, los dos ejes que han cruzado tu vida. Sí, yo estoy preocupada porque... quizás invirtiendo el orden, veo que estamos inmersos en una situación de ofensiva conservadora expresada no solamente en la política, como respuesta a todos los desastres que ha hecho la izquierda populista, sino que están queriendo echar el agua con la uva más. Entonces viene Trump, viene Milei, viene Bukele. Y en ese contexto, ser de una derecha moderada como es presidente Paz es bueno, pero al mismo tiempo está acechado por todas estas fuerzas que quieren acabar con el feminismo. Fíjate lo que está pasando en torno a la ley Brisa, que es una ley que debió existir hace 40 años. Entonces, ese trabajo que están haciendo mujeres jóvenes, que defienden los derechos de la mujer, a mí me parece fundamental. Y sin embargo, la ofensiva conservadora y en manos de las redes, que como tú sabes tienen su lado virtuoso, pero también este lado cruel de destruir a la víctima que da origen a la ley o a las abogadas que están trabajando, me parece que hay
un momento en que, por un lado, el avance para mí es que se ha ido Evo Morales. El gobierno del MAS, para mí, no necesito argumentar, pero creo que es un gobierno que ha destruido la institucionalidad, la verdad, y ha convertido la sociedad en una suma de intereses particulares y no me importismo, que es lo más preocupante, porque las instituciones se pueden reconstruir. Lo que es más difícil reconstruir es el día a día, el respeto, el no escupirte en la cara, el no mentir. Eso está muy erosionado y ojalá tengamos el tiempo suficiente para una reforma de la educación y que mis nietos, tus nietos, los nietos de todas puedan ser mejores gentes, ¿no? En este momento estamos viviendo un momento donde se está expresando eso. Justo, exacto. Lo que acabas de describir lo hemos visto en las calles y en las carreteras Es que estos no, días. yo quiero que nos vaya bien como país. Quiero que Rodrigo Paz gobierne hasta que cumpla sus 5 años y quiero que se aplique la ley a todos los pillos y sinvergüenzas que nos están dando vueltas como moscardones, ¿no? Pero necesito también pensar que podemos como personas ser pacientes, ser sensatos. Tengo la resignación de la vieja y yo sé que los jóvenes, pero así hay que ser. O sea, los jóvenes tienen que pelear por sus ideas y por las nuestras, pero tenemos que entender que no se arreglan 20 años en 5 meses. Y tampoco podemos permitir que de contrabando, como se dice, se metan todos quienes empiezan a decir que las feminazis y las mujeres, que eso no podemos permitir. Y es por eso que yo, a pesar de que fui muy crítica con ciertos grupos feministas que se subordinaron al MAS y que convirtieron a las Bartolinas en el peor ejemplo de la participación de las mujeres, tenemos que volver a recuperar un feminismo de la igualdad, que respete la diferencia y que sea capaz, por lo menos en temas como el de la violencia, actuar en colectivo, actuar juntas, evitando que nos ganen los malvados. Ay, Sonia, qué lindo mensaje para el final. Te agradezco un mundo por haber venido, por habernos abierto tu corazón y sobre todo te agradezco por ese aporte a la sociedad, porque yo me siento feliz y beneficiada de todo aquello que tú y otras mujeres han construido en este país. Muchas gracias, Sonia. Gracias. Amigas, amigos de Sin Maquillaje con Mary Vaca, les agradecemos por habernos seguido un viernes de podcast más. Enseguida viene Brújula Streaming con Raúl Peñaranda y Diego Ayo. No se lo pierdan. Quiero agradecer especialmente al equipo técnico hoy día que han estado de lujo con juego de cámaras, en fin, pausas. César, Cristian, Anabel, gracias. Nos vemos conmigo mañana. Chao, chao.